Amados hermanos en Cristo, es un gozo, ¿verdad?, traer el mensaje de nuestro Dios a este pueblo santo, pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Cuando estaba haciendo, ¿verdad?, este sermón, le decía a mi esposa, bueno, hice la oración, ¿verdad?, por hacer este sermón, este bosquejo. Y le decía a mi esposa, pues algunos puntos me está dando duro a mí, ¿verdad? Y pues como dice parte de la escritura, pues el sermón es personalmente para mí y después para el pueblo de Dios, para los siervos del Señor. Como bien decía nuestro amado hermano Luis, ¿verdad? El tema de esta mañana es Somos siervos. Y el texto base, vamos a irnos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16, y dice así la palabra de Dios: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, palabra de Dios, hermanos. Miramos, hermanos, acá primeramente el apóstol Pedro nos está diciendo como libres. Cuando nosotros obedecimos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese evangelio poderoso que nos libertó de la esclavitud del pecado, porque bien dice que la palabra de Dios, que el que comete pecado, esclavos somos del pecado. Y vino pues la verdad de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de Él mismo, y nos vino a rescatar de la esclavitud del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa verdad nos ha hecho libre. Nos ha hecho libre en Cristo Jesús. Pero dice el apóstol Pedro, tengamos cuidado, porque a pesar de que somos libres en Cristo, no podemos pasarnos de libertinos. De decir, pues soy libre, pues me voy a congregar a la hora que yo quiero, o me voy a desviar y después reconcilio con el Señor. Tengamos cuidado, porque dice el apóstol Pedro, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fuimos libres del pecado, pero vinimos a ser siervos de Dios, amados hermanos. La palabra siervo, ¿verdad?, viene siendo igual como esclavo. Somos esclavos de Jesucristo. Somos siervos de Dios. Y como siervos de Dios, amados hermanos, tenemos que estar sujetos. Siervo, ¿verdad?, como decía, es igual a esclavo. El concepto del mundo acerca de que es un siervo es una persona que sabe lo que el maestro hace o que el maestro quiere que yo haga y yo lo hago. El concepto común del mundo, ¿verdad?, en cuanto a lo que es un siervo, es un hombre o una mujer que va con su jefe o con su patrón y le dice, jefe o maestro, ¿qué quiere que yo haga? El maestro le dice lo que tiene que hacer y ve a él y lo hace, ¿verdad?, a cuenta propia. Pero vamos a ver el concepto bíblico acerca de lo que es un siervo. Y vamos a leer en Jeremías en el capítulo 18, versículo 1 al 6, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre su rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Observamos, hermanos, dos cosas.
Para que el alfarero trabaje con el barro, en el barro deben de suceder dos cosas. Primeramente, tiene que ser moldeado. El barro tiene que ser moldeado. Y segundo, tiene que permanecer en las manos del alfarero. Un objeto por sí mismo no puede hacer nada. Son dos cosas que deben suceder en nuestras vidas para ser siervo de Dios, para ser un siervo de Jesucristo. Entonces nosotros, amados hermanos, debemos ser moldeables y siempre permanecer en las manos de Dios, nuestro alfarero. Nuestro Señor Jesucristo viene siendo el alfarero en la cual nosotros somos moldeados conforme a la hechura y a la voluntad de nuestro Dios. Pero ¿acaso, verdad, como dice en Romanos capítulo 9, versículo 20 al 21, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Amados hermanos, nosotros venimos a ser como el barro, pero siempre en la mano del alfarero. ¿Acaso nosotros podemos altercar y decir, bueno, yo soy libre en Cristo Jesús, entonces voy a hacer lo que yo quiera, porque no estoy sujeto a servidumbre? Quizá pensaremos así. A veces el ser humano dice, pues yo no soy esclavo de nadie, yo me mando por sí mismo. Hace poco miraba en la televisión una joven que le decía a su mamá, te odio mamá, te odio, porque te metes en mi vida, yo soy dueño de mi vida. Y le decía yo pues a mis hijos, a mi esposa, pues nadie es dueño de la vida. Nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Dios es el dueño de nuestra propia vida. Y como dice, pues aquí dice, ¿verdad? Para hacer la misma masa un vaso de honra y otro vaso de deshonra. Somos siervos de Dios, pero ¿de qué forma somos siervos? Somos siervos libertinos que hacemos lo que nos gusta, lo que nos plazca, o somos siervos sujetos de Dios. Somos, ¿verdad? Estamos bajo la voluntad de Dios. La aspiración del creyente, la aspiración del cristiano, amados hermanos, es ser un siervo de Dios. ¿Por qué? Jesucristo vino como siervo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Vamos a estar leyendo esta lectura bíblica. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios, hermano. El ejemplo perfecto, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros debemos de aspirar a ser un siervo de Dios? Porque Jesucristo vino a ser como un siervo. Jesús vino, ¿verdad? Siendo Él Dios. Y ahí el apóstol Pablo nos está diciendo, haya pues en vosotros este mismo sentir. El mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo es el mismo sentir que nosotros debemos de tener, de ser un siervo. Jesús vino a servir. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión le decía a sus discípulos, pues el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho, dice Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. Siervo de Dios debe ser nuestra aspiración, porque Jesús así lo dice. En Juan capítulo 20,
En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21, dice así la palabra. Entonces Jesús le dijo otra vez, Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Mire qué hermoso. El Señor Jesús, así como el Padre me envió a este mundo como un siervo, así yo los envío a ustedes, que sean siervos, que sean esclavos míos, dice el Señor. El siervo de Dios por sí mismo no puede hacer nada por cuenta propia. En una ocasión también el Señor Jesucristo decía, pues yo no puedo hacer nada en mi propia cuenta, sino todo lo que el Padre me envió, eso tengo que hacer. Y separado de Él, nada somos. Juan 15:5 dice, separado de Dios. Nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? El Señor es la vid. Separado de Dios, nada podemos hacer. Ser siervo de Dios, hermano, exige obediencia, siguiendo instrucciones de Dios, ¿verdad? Miramos el ejemplo en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8, donde aquel personaje, ¿verdad?, que escribe la carta a los hebreos, menciona la lista de varios héroes y mártires de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, no me canso en decir, ¿verdad?, en la obediencia. ¿Qué significa ser un esclavo en el sentido bíblico? ¿Verdad? Dice John MacArthur en su excelente libro titulado Esclavo, nos da 4 paralelos entre el cristianismo bíblico y la esclavitud de los primeros siglos. Primeramente, somos propiedad exclusiva. Los esclavos eran propiedad de sus amos, como Pablo le dice a los creyentes en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6. Primero de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, dice así la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros, amados hermanos, fuimos comprados por un precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como pueden notar, los cristianos no existen en un mundo autónomo y sin reglas. Nosotros no somos los dueños de nuestro destino, ni los capitanes de nuestra vida. Fuimos comprados con un precio. Fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que pertenecemos a aquel que ha pagado, que es a nuestro Señor, propiedad exclusiva, ¿verdad? Implica también sumisión completa. Si pertenecemos a Cristo, si Él es dueño de nosotros, entonces lo que debe gobernar nuestra vida no es nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro amo, la voluntad de Dios en nosotros. En tercer lugar, uno de los paralelos entre un esclavo y el cristiano es singular devoción. Ningún esclavo obedece a otros amos, pues su principal preocupación es llevar a cabo la voluntad de la persona a quien pertenece. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos recuerda en Mateo 6:24 que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a dos amos, no podemos servir a la riqueza y al Señor. Y hoy, hermanos, nosotros estamos sirviendo a Dios, somos siervos de Dios, y como siervos de Dios tenemos que tener una sumisión completa a Él y una singular devoción a Él. Solo a Él servimos. Quizá dirá usted, pues yo solo sirvo a Dios. Pero cuidado, estamos cayendo en servir al dinero,
al trabajo, y estamos poniendo en primer lugar el trabajo, el negocio y a todo lo, ¿verdad? Y estamos sirviendo a dos señores. No podemos servir a dos señores. Personalmente, de nosotros debemos ser responsables ante su amo. De la misma manera, nosotros somos responsables delante de Cristo y un día le daremos cuenta, ¿verdad? Según de Corintios 5, 9 al 10, dice que comparecemos ante el tribunal de Cristo, donde vamos a dar cuenta según lo que hayamos hecho acá en la tierra, según sea bueno o sea malo. Como siervo de Dios, hermanos, somos responsables en entregar una buena cuenta a nuestro amo, a nuestro Dios Todopoderoso. Una unión increíble también debe de haber entre el siervo y su amo, entre usted como siervo y nuestro Dios Todopoderoso. Al contemplar estos paralelos, espero que no piensen en la esclavitud a Cristo como un trabajo pesado. Esta no es una relación tiránica, despótica, alimentada por el miedo y la sumisión forzada en decir, bueno, como esclavo yo tengo que estar ahí. La imagen no es de alguien cuya voluntad es constantemente frustrada por los caprichos de su amo. Acuérdese que Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Y llevad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Porque mi carga es fácil y ligera. Es una carga, ¿verdad? Que la podemos lograr llevar con felicidad, con tranquilidad, con descanso, dice el Señor. Pero dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sino de alguien cuya voluntad es con el tiempo y la exposición repetida de su amo conformada amorosamente y felizmente la voluntad de su amo. Si usted ve en la esclavitud de antes, venía aquel amo y agarraba a aquella esclava y hacía lo que él hacía, lo que él quería hacer con la esclava o el esclavo. Pero mire, tenemos un amo amoroso, nuestro Dios, que nos está comprendiendo, un Señor misericordioso. Gloria al Señor, amado. Características del siervo de Dios. Primeramente, nosotros como siervo de Dios debemos de tener características. Y una de las características, hermano, es negarse a sí mismo. Debemos de negarnos a sí mismo. Lucas capítulo 9. Lucas en el capítulo 9, versículo 23 y 24, dice así la palabra de Dios. Y decía a todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. El siervo entiende que es un servidor de Dios a través de los demás. Dejar a un lado nuestro egocentrismo es uno de los primeros requisitos que Dios quiere para con nosotros como siervo. Qué difícil es cancelar nuestros planes, deseos, apetitos, agenda por nuestro Dios, pero es lo que realmente Dios quiere de nosotros como siervo. Hay religiones, hermanos, y quizá usted conozca, hay religiones que realizan a las 40 días de sacrificio. Unos deciden no ver televisión durante cierto tiempo, otros no comen carne, otros pues no beben café, porque dicen, no, es pecado, me abstengo. Una niña decide no usar su celular por 40 días y la pregunta hoy es, hermano, ¿qué hemos sacrificado para el servicio de nuestro Dios? ¿Cuándo fue la última vez que realmente nos negamos un deleite por entregarnos al servicio de Dios? Siempre hacemos lo contrario, lamentablemente. Otro día oro, quizá dirá el siervo. Otro día oro, otro día voy a ayunar, hoy no. Hoy no puedo dar esta ofrenda, hoy no puedo ayudar, hermano. Que hoy lo haga otra persona.
Predicador, hoy no puedo hacerlo yo. Ya no queremos sacrificarnos para Dios. Por eso dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es una de las características de un siervo de Dios, negarse a sí mismo. Segunda característica, un siervo de Dios debe de ser humilde. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 22 y versículo número 23 dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 4, relacionado también acerca del siervo que tiene que ser humilde. 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, alguien que quiera servir a Dios debe entender que lo que hace no es para los demás. No es para que los demás lo vean, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado. Amén. Entre más sea humilde, Dios más lo va a exaltar. Entre más se exalte, Dios más lo va a humillar. Al fin y al cabo, con nuestro trabajo y servicio, estamos tratando de reflejar a Cristo en nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Si usted busca recompensa de Dios recibirá. Pero si buscas recompensa de hombre recibirás. Por eso Santiago 4:10 dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Siervo de Dios, debemos de ser humildes. Tercera característica, hermano, un siervo de Dios está presto para servir en todo tiempo. Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 9, versículo 57 hasta el versículo 62 dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde rescotar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay personas, hermanos, que solo les gusta servir cuando no tienen nada más que hacer. Oh, tengo tiempo, voy a ir. O solo cuando hay alguien más que lo está mirando para ser reconocido. Conocí el testimonio de un médico cirujano cristiano que a las 6 de la mañana se iba a escondida a lavar los baños de la iglesia y llevaba a su hijo para enseñarle el servicio a Dios. Hasta que un día lo encontró el pastor de la iglesia y le dijo que él no debería estar ahí, sino en el quirófano. A lo que el doctor respondió que para él era más importante servir a la casa del Señor y enseñarle a su hijo la humildad del servicio, al igual que el servirle a Dios no era solamente desde un púlpito.
Como siervo de Dios debemos estar prestos en todo tiempo, hermano. Es hasta gracioso cuando alguien dice, hermano, cuente conmigo para lo que sea. Y cuando viene el hermano y le dice, hermano, pues usted me dijo que me iba a ayudar, pues aquí está la oportunidad de servir. Y viene y dice, y no lo aprovechan. Ah, hermano, no tengo tiempo. No haga como Jonás, que cuando Dios le llamó al servicio, en vez de decir, heme aquí, Señor, salió huyendo a esconderse a un barco. Si Dios lo está llamando, es ahora, hermano, es hoy, no es mañana, no es cuando usted esté desocupado, no es cuando usted quiera. El llamado es ahora para trabajar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor pues nos ha dado talento, dones, y nuestra función, hermano, ya es hora de que usted lo vaya descubriendo para que usted forme parte de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para que vaya trabajando en pro del crecimiento hasta llegar a la madurez espiritual. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios quizá le habrá dado la oportunidad a otro, la cual era su oportunidad, su privilegio de servir a nuestro Dios en la iglesia, hermano. Un siervo de Dios avanza la mía extra según la Biblia, hermano. ¿Qué quiere decir esto? En Lucas capítulo 17, vamos a leer Lucas capítulo 17, versículo 10, algo muy sorprendente que nos está diciendo, y es ahí donde me llama la atención y digo, pues a lo mejor soy un siervo inútil. Dice Lucas 17, 10, dice así la palabra de Dios: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, lo hicimos. Y Mateo 25:30, relacionado con esto, hermano, dice así. Mateo capítulo 25, versículo 30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso, hermano, me dio escalofrío de pensar de que solamente lo que el Dios me está ordenando, eso es lo que lo estoy haciendo y no estoy haciendo aún más allá. Siervo inútil es cuando cumplimos las órdenes que se nos da y ya está, no hacemos nada, no haremos nada. El siervo debe ir más allá de lo que su amo le ordena. En Mateo capítulo 5, versículo 41, es ahí donde el Señor nos está diciendo que debemos de hacer algo extra, más allá de lo que Él nos está ordenando. Mateo capítulo 5, versículo 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Este versículo, hermano, se refiere a la mía extra, que según la Biblia es dar más o hacer más de lo que se nos ha pedido, de lo que se nos ha ordenado de parte de nuestro Dios. Un verdadero siervo no limita su servicio a Dios, va mucho más allá de sus propias fuerzas. ¿Verdad? Me sorprendía, ¿verdad? Que el hermano decía, aquí estoy, hermano, pero con calentura. Él va más allá de su fuerza. Gloria a Dios. Hoy, hermano, salí pues del trabajo, ando súper desvelado a las 7 de la mañana y digo, vamos a ir al servicio al Señor, ¿verdad? Le dije a mi esposa, y aquí estamos. Eso, hermano, va más allá de la fuerza. Un verdadero siervo no limita su servicio a Dios, va mucho más allá de sus propias fuerzas. Pues es que estoy desvelado y no voy a la iglesia. Vinieron mis amistades que tengo rato de no verlo, pues ahora me voy a quedar atendiéndolo. Que Dios me comprenda. Sí, hermano. ¿Verdad? Dice, debemos de ir más allá de lo que se nos ha ordenado. Amados hermanos en Cristo, un siervo de Dios es un hombre o una mujer humilde,
bautizado en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, que ha entendido que Dios tiene un propósito para su vida y que por lo tanto depende de Dios totalmente. Trabaja en equipo y está listo para ayudar a completar la visión de parte de Dios para la iglesia y en su corazón. Siempre reposa ese deseo de estar activo en la obra de Dios. Reconoce la autoridad de sus líderes y no atenta contra ellos. Un siervo de Dios, hermano, tiene mucha actitud, virtudes, características que nos indican o marcan un ejemplo o un camino a seguir por su compromiso verdadero y fidelidad a Dios. El siervo de Dios es aquel que está dispuesto que se haga la voluntad de Jesucristo en su vida y aceptar lo que esto significa. Por último, hermano, recuerde que su servicio no tendrá propósito, pasión o dirección si está tratando de agradar a los demás o está tratando de hacerlo en su propia fuerza. Todo lo que usted hace no es con su propia fuerza, no es con su propio poder, no es con su propia capacidad, no es con su propio talento. Todo lo que usted hace es mediante el Espíritu de Dios, mediante la voluntad de Jesucristo que mora en usted, que mora en mí. De tal forma, hermano, que se pueda llegar a ser un verdadero siervo de Dios. Y Zacarías, ya por último, Zacarías capítulo 4, y con este texto concluyo, hermano. Zacarías capítulo 4, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Cuatro 6 dice así: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, hermano. Como siervo de Dios, nosotros debemos de depender de Dios, hermano, y siempre anhelar ser un verdadero siervo de Jesucristo. Dios le bendiga, hermano. Amén, gloria al Señor, amados hermanos. ¿Cuántos están alegres? Muy bien, hemos recibido palabra del Señor a través de nuestro hermano Manuel, siervo del Señor. Mire qué bonito. Entonces estamos poderosos con esa palabra. Somos siervos entonces, mire, somos esclavos. No tenemos voluntad propia, sino que hacemos la voluntad de aquel que nos compró. ¿Sí o no? Eso es un siervo. Si usted dice, yo me bauticé, entonces dice, yo no hago ya lo que quiero, sino que voy a hacer lo que el Señor, el amo, el dueño de nosotros, nos manda a hacer. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Muy bien, amor.